Bienvenidos hermanos y amigos a esta quinta entrega de nuestro estudio a la primera carta a los tesalonicenses y este estudio que hemos titulado Fe constante, esperanza firme. Estábamos viendo en la tercera división o subtema que le hemos dado al estudio el servicio modelo y hablamos de la esfera del servicio, la recompensa del servicio, y Pablo menciona la aparición de Jesucristo. Entonces explicábamos un poco la, la verdad que tiene la palabra del Señor con respecto a la entrega de los galardones por el servicio al Señor en el tribunal de Cristo, en el día que el Señor levante a la iglesia. Para hoy entonces entramos a la cuarta división, al cuarto subtema de este estudio, la vida modelo. Oremos a Dios para que el Señor nos ilumine, nos dé entendimiento y que este estudio alimente no solamente nuestro entendimiento, sino nuestra alma, nuestra fe. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, para que nos bendigas con tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, en la exposición de este tema, en el entendimiento y la aplicación, el crecimiento de nuestra vida cristiana. En tu nombre, Jesús. Amén. Fe constante, esperanza firme, estudio bíblico que hemos iniciado aprovechando este tiempo en el que estamos en nuestras casas y mientras esperamos que las cosas vayan normalizándose, confiando en el Señor, protegidos por su mano, pues aprovechamos para aprender un poco más de la Biblia. Les invito para que leamos en Primera Tesalonicenses el capítulo 4. Leamos unos versos porque ya en este capítulo empezamos a considerar otros aspectos, obviamente que están ligados al tema principal de esta carta, que es el regreso del Señor Jesucristo, esa esperanza purificadora que tenemos los creyentes. Capítulo 4, versos 1 al 6. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una característica del apóstol Pablo al escribir sus cartas es que están compuestas de, de dos partes. La primera parte es una parte teológica, doctrinal, una argumentación, una enseñanza de una o varias doctrinas. Y la segunda consiste en dar consejos a los lectores para hacer de esa doctrina o doctrinas de las cuales ha hablado, hacer una parte práctica en la vida diaria. Entonces está la parte doctrinal y la parte práctica de esa doctrina. Pues bien, los capítulos 4 y 5 particularmente, aunque el capítulo 3 comienza cierta práctica del servicio a Dios, pero todavía continúa con la explicación doctrinal. Pero estos dos últimos capítulos de esta carta hacen parte del consejo del apóstol acerca de cómo aplicar en nuestra vida la doctrina de la venida del Señor por su iglesia. En el capítulo 4 hay dos temas predominantes: el andar diario y la esperanza diaria del creyente. En cuanto al andar del creyente, esa vida cotidiana, esa vida cristiana
práctica día a día, Pablo comienza en este capítulo con una exhortación a vivir de tal manera que se agrade a Dios. Aunque el Evangelio trae libertad a la persona que cree, esto no quiere decir que ésta deba vivir de cualquier manera, sino que debe tener una vida en la que mantenga la santidad que Dios le ha dado. El andar o el vivir del creyente es algo a lo cual se le debe prestar mucha atención y mucha importancia, se le debe dar mucha importancia, porque un creyente no puede vivir agradándose a sí mismo, sino agradando a Dios. Es muy importante anotar que vivir en esta libertad que nos da el Evangelio sin pecar solo se puede mantener, se puede practicar con la ayuda del Espíritu Santo morando en nosotros. Los versos 1 al 12, Pablo trata unos aspectos importantes, relevantes. La vida personal propiamente habla de la santificación y la vida comunitaria, el amor o el ejercicio del amor fraternal. En cuanto a la vida personal, la santificación del creyente. La santificación, esta gran doctrina, es el hecho o se trata del hecho mediante el cual el Dios santo y perfecto nos ha separado, nos ha llamado para Él con el fin de que nuestra vida sea dedicada para ser morada de Él y para que nuestra vida sea instrumento para el servicio de Él en su obra. En cuanto a esto, Pablo dice a los Efesios capítulo 1 versos 3 al 6: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La santificación no es una provisión del hombre, no es una intención del hombre, no es resultado de el esfuerzo del hombre, sino que la santificación procede de Dios, es idea de Dios y es la obra de Dios. Cuando llama y el que es llamado atiende, entonces es separado, es santificado para la gloria de Dios. Pablo toca este tema aquí porque alrededor de la región de Tesalónica había paganos que mezclaban el sexo y la religión. Es más, para muchos el sexo era una religión más. Cuando muchos de ellos aceptaron el Evangelio, les era seguramente difícil romper con los lazos de la inmoralidad. Entonces la santificación impone que el creyente se aparte o corte de raíz con toda forma de inmoralidad sexual, porque el uso inmoral e impuro es contrario a la santidad. Por eso el apóstol está exhortando, está enseñando allí a los tesalonicenses, diciéndoles que la voluntad de Dios es la santificación de ellos, pero deben apartarse de toda inmoralidad sexual, de toda fornicación, y que cada uno pueda tener su vida en santidad y honor, no como en la concupiscencia en la que andan los gentiles. Concupiscencia es ese deseo a lo inmoral, deseo a lo malo, el deseo propio. De hecho, la tentación no viene de afuera adentro. Dios no tienta a nadie. Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propio deseo,
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces somos llamados a los que creemos en el Señor a apartarnos de toda forma de impureza, de toda inmoralidad. El verso 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Realmente la palabra esposa fue traducida, pero el vocablo en el original quiere decir vaso o cuerpo. Entonces debiera decir más exactamente, porque otras versiones lo dicen así, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso o su propio cuerpo en santidad y honor, porque el propósito de la exhortación de Pablo era que cada creyente pudiera controlar su propio cuerpo y mantenerlo santo en honra para Dios. Entonces en esta porción, en estos versos iniciales, podemos encontrar 6 razones por las cuales debemos vivir en santificación. La primera está en el verso 3, porque es la voluntad de Dios. La segunda en el verso 4, el creyente debe dedicar su cuerpo en santidad y honor. La tercera razón en el verso 5, porque la santificación es la característica de la vida cristiana. Es la manera como un creyente se puede mostrar diferente ante los demás. La cuarta razón está descrita en el verso 6, para no agraviar a otros. Por ejemplo, con la fornicación se agravia a otro. La quinta razón, también en el verso 6, es porque el Señor juzgará todo pecado. Y la última razón que Pablo esgrime para decirnos, para exhortarnos a andar en santidad, está en el verso 7, porque ese es el propósito de Dios al llamarnos, pues Dios nos ha llamado a santificación, no a la inmundicia. Entonces, Pablo está animando, exhortando, ¿en razón de qué? De una vida lista, preparada para el momento en que el Señor venga por su iglesia, el creyente sea levantado, por lo cual debe mantener la santificación que ha recibido de Dios. La santidad es un estado espiritual, no es un premio o un alcance propio. Nadie se hace santo por sí mismo. Yo recibo la santidad de Dios, pero entonces yo tengo que mantenerla. Lo otro que Pablo toca aquí en estos primeros 12 versos es, además de una vida personal en santidad, de una vida en comunidad con el amor fraternal. Pablo exhorta a vivir la santidad porque de esta manera los creyentes en Tesalónica darían buen testimonio a los de afuera de la iglesia. Parece que algunos hermanos en Tesalónica habían malinterpretado la enseñanza de la venida de Cristo por la iglesia y tenían una falsa esperanza. ¿Falsa esperanza en qué sentido? Porque decían que si el Señor venía pronto, entonces no había necesidad de trabajar ni de prepararse para una vida futura. Por lo tanto, la ociosidad hacía que algunos estuvieran de casa en casa de los hermanos, y entonces de estar metidos en las casas se entremetían en lo que no debían, y esto estaba causando ciertos problemas entre ellos y estaba causando fricciones. Pablo les enseña y les exhorta y les dice: cada uno debe dedicarse a lo suyo, cada uno debe trabajar con sus manos para que no tengan necesidad de nada y no meterse en la vida de otros, y entonces el amor podrá abundar en ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo y está exhortando al tratar ya los temas prácticos, diarios. El culto no es el único tiempo de la vida cristiana, el único tiempo de la santidad. De hecho, la vida cristiana se demuestra es afuera del culto, en la relación cotidiana, en la manera en que controlamos nuestro cuerpo, nuestra mente, pero en la manera en que nos relacionamos y administramos nuestra vida y nuestras relaciones familiares y sociales. Entonces, la santificación y el
y el amor fraternal, la santificación personal de su cuerpo, de su vida, y el amor fraternal, la relación con otros, dice Pablo, las presenta como cualidades espirituales que se reciben en el nuevo nacimiento y se deben poner en práctica para la edificación, no solamente propia, sino la edificación mutua. Efesios capítulo 4 versos 24 al 29, en esta versión dice: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los sigan. Esa es la recomendación, la enseñanza en la vida práctica para el creyente. Ahora, pasando del verso 2 en este capítulo, hablando de la vida práctica del creyente, los versos 13 hasta el final, hasta el verso 18, tocan nuevamente la doctrina de la venida de Cristo por la iglesia para dar esperanza a los creyentes. Leámoslos. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Al pasar de la vida personal, del andar diario del creyente, Pablo entonces toca este tópico, la esperanza diaria del creyente. El apóstol pasa de este asunto de la vida práctica y moral a una preocupación en la vida o en la mente de los hermanos en Tesalónica. Según algunos filósofos griegos de la época, el fin del hombre era la muerte. Para muchos no había mucha esperanza después de la muerte. Era un asunto incierto, oscuro. De tal manera que algunos hermanos estaban muy tristes. Parece que cuando Pablo recibe el reporte de Timoteo, le dice, bueno, hay unos hermanos como con cierta confusión, están tristes porque algunos de ellos han muerto, y entonces los hermanos dicen, ¿qué va a pasar con ellos? Se murieron y no experimentaron el levantamiento de la iglesia, y entonces ellos quedaron ahí en el sepulcro. Estaban confusos y pensaban que los que ya habían muerto tal vez no serían salvos o no participarían de este evento que Pablo les estaba hablando. Entonces el apóstol en su carta quiere aprovechar y toca el tema de la venida del Señor y lo amplía para darles a ellos esperanza y consolación. En primer lugar, notamos que para referirse a la muerte, Pablo utiliza un eufemismo, es decir, que cambia una palabra tal vez muy directa, muy franca, muy fuerte,
por una más suave o decorosa. Eso es un eufemismo. Y el eufemismo que utiliza Pablo es el dormir. Pablo se refiere a los que ya han muerto como los que duermen. No se entristezcan por los que están durmiendo, porque otros, los demás, no tienen esperanza. Los de ellos mueren, pero ellos no tienen esperanza qué va a pasar con ellos. Y los que están vivos no tienen esperanza qué va a pasar con ellos después de la muerte. Pero nosotros, hermanos, no estemos tristes, no estemos en confusión y en duda como ellos. Ellos no tienen esperanza. Nosotros tenemos una gran esperanza de lo que sucederá después de la muerte. Por lo tanto, se refiere a un dormitar, refiriéndose a que la muerte es un estado temporal. Lo que sucede es que el que muere en Cristo despertará a una experiencia gloriosa y maravillosa, pero el que muere sin Cristo despertará a una eternidad separada de Dios, lo que se llama la condenación eterna. El creyente que muere tiene la esperanza de un despertar para disfrutar la vida eterna que el Señor Jesucristo ha prometido. Esta verdad está también ilustrada por Jesucristo en el milagro de la resurrección de Lázaro. Recordemos que cuando Jesús llegó al lugar donde vivía la familia de Lázaro, Lázaro ya había sepultado hace 4 días, y para todos la llegada de Jesús fue demasiado tarde. De hecho, una de sus hermanas se lo dijo. Mire usted Juan 11, 21 al 26. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque yo creo que tú tienes el poder para haberlo sanado de esa enfermedad. Si hubieses estado aquí, llegaste tarde, Señor. Ya no hay nada que hacer, mi hermano murió. Pero sé también que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Parece que Marta estaba totalmente convencida de que Dios hubiera tenido la facultad, que Jesucristo, hubiera tenido la facultad de sanar a Lázaro. Pero cuando Jesús le dice: no hay problema, Marta, hay solución, tu hermano va a resucitar, ella se remite entonces a esa esperanza o a esa enseñanza que han tenido todos los hebreos y los judíos de la resurrección, como la tuvo Job, como la tuvo José y otros. Sí, él resucitará en el día postrero, pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Ahí está esa doctrina de la resurrección y esa esperanza de la eternidad. Claro que Jesús iba a hacer el milagro, él sabía lo que iba a realizar en Lázaro, y de hecho lo resucitó. Y cuando él dijo: tu hermano resucitará, en él, en Lázaro, se efectuó esos dos aspectos de la resurrección. Resucitó de entre los muertos físicamente, y luego resucitará el día del levantamiento de la iglesia, claro que sí. Pero Lázaro murió o resucitó para morir nuevamente. Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección de la vida y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que aunque para todos los seres humanos está determinada la muerte, está establecido para que el hombre muera una sola vez y después el juicio, pero a los que creemos en Jesús hay una solución para esa muerte. No moriremos, no permaneceremos para siempre en el Seol o en el sepulcro. Hay una esperanza de resurrección para la vida eterna, y Pablo les está diciendo a ellos: no se entristezcan. La muerte apenas es un asunto, es una estación más
temporal en la experiencia del ser humano, pero hay una esperanza grande. Y es por eso que para los creyentes en Cristo Jesús, la muerte no es más que un dormitar con la esperanza de un despertar maravilloso en la presencia de Dios. Pero para los que no creen en el Señor, la muerte se constituye en una pérdida, en una derrota y en un asunto sin solución. Claro que cuando muere un ser querido, lo sentimos y nos duele, somos seres humanos. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Algunos dicen que porque lloraba por la incredulidad, otro porque le amaba, pero lo cierto es que lloró porque es parte de la humanidad. Pero adentro de nosotros hay una esperanza que nos anima. ¿Anima a qué? Si el que murió creyendo en Cristo, nos anima a seguir sus pasos para que un día nos reencontremos. Pero el que muere sin Cristo no tiene esa esperanza. Entonces Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque me deshago de una vez de este cuerpo que está viciado al pecado y lleno de dolores. El morir es una ganancia para el cristiano. Pero entre tanto estamos en esta vida, debemos vivir de tal manera que agrademos a Dios. Otro aspecto, otro detalle que nos da Pablo es que la esperanza está basada no solamente porque los hermanos que han muerto están durmiendo, sino por la muerte, pero también la resurrección de Cristo. El verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá o levantará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de la resurrección del creyente por causa de la verdad de la resurrección de Cristo. El Señor Jesucristo venció el pecado con su muerte y venció la muerte con su resurrección. Por lo tanto, la persona que crea en él tendrá la esperanza o tiene la esperanza de obtener o experimentar la misma victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No porque no vaya a morir, sino porque cuando muera vencerá esta muerte con el poder de la resurrección que Dios obrará en él. Pablo toca el mismo tema enseñándole a los corintios acerca de la esperanza alentadora de la resurrección victoriosa de Cristo y cómo incide esto en el creyente. Primera Corintios, el capítulo 15, versos 19 al 22. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida terrenal, seríamos los más desdichados de todos los mortales, porque entonces después de la muerte, ¿qué vendría? Pero sigue diciendo el verso 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, Cristo ha resucitado como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Amén. El tercer aspecto, el tercer detalle que nos revela, nos enseña el apóstol Pablo, es que este encuentro con el Señor, cuando Él venga por su iglesia, será un encuentro que se llevará a cabo, dice Pablo, en las nubes, no en la tierra, en las nubes. La venida de Cristo por su iglesia no será hasta la tierra. Él no vendrá a poner sus pies en la tierra, pues ese suceso, el de la segunda venida de Cristo a la tierra, tiene otro propósito y tendrá otro momento. Pablo utiliza aquí la palabra arrebatamiento. Decimos esto en palabra del Señor, que los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Esta palabra arrebatamiento en el verso 17 es la palabra griega o la traducción de la palabra griega harpazo, que se refiere entonces no tanto al evento en sí, sino al cómo o a la manera como la iglesia se reunirá con el Señor. ¿Cómo será eso? Es como que si Dios, harpazo es arrebatar, tomar, raptar, casi que a la fuerza, como librando a alguien del mal. Justo cuando este mundo vaya a entrar en convulsión, el Señor como que meterá su mano aquí a la tierra y meterá su mano en este mundo convulsionado como está, corrupto como está, y tomará a su pueblo, lo arrebatará para salvarlo de la ira que viene. Nada podrá detener el poder de esa mano divina para llevarnos a las nubes. Nada. Por lo tanto, esta promesa tiene un seguro cumplimiento y debe despertar en nosotros una gran esperanza. Siempre debemos vivir diariamente con esa esperanza. Entonces, el Señor, después de su resurrección, ascendió al cielo. En su primera venida, Él viene para morir en humillación, resucita y asciende al cielo. Pues así como subió al cielo, valga la redundancia, así será su venida a recibir a su pueblo en las nubes. Eso se lo dijo el Señor. Se lo dijeron, el Señor le dice a sus discípulos antes de subir al cielo: no les toca a ustedes conocer las sazones, los tiempos, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos, etcétera, etcétera. Y cuando el Señor comienza a subir, lo recibe una nube y se lo lleva, y entonces unos varones le dicen a los discípulos estas palabras. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, en las nubes. En el primer siglo se creía que el aire, los aires allí, este cielo que vemos, era morada de los demonios. Eso era lo que creía mucha gente, era morada de los demonios. Y la Biblia dice en Efesios 2:2 que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. El hecho de que el Señor ha decidido arrebatarnos con los que resuciten y llevarnos y encontrarnos en las nubes, el lugar que se consideraba el terreno propio de las potestades de maldad, verifica una gran cosa: el dominio completo de Dios sobre el maligno. Si estos aires están dominados por los seres de maldad, pues nada detendrá que Jesucristo se encuentre con su iglesia ahí en las nubes, en los aires, porque el poder de Dios es mayor que el del maligno. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Cristo estamos protegidos, estamos seguros y nuestro futuro es eterno. De tal manera, hermanos, que esta doctrina nos despierta a nosotros esperanza por lo que sea que suceda, sea que Cristo venga y estamos vivos, o pase el tiempo, cualquier circunstancia, nos alcanza la muerte. De todas maneras, la esperanza es la misma. Un día el Señor nos despertará de ese sueño y nos levantará para llevarnos en las nubes y estar siempre con el Señor. Y la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Ningún gozo en esta tierra se compara al gozo que tendremos cuando estemos con el Señor. Finalmente, otro dato de conocimiento de la Biblia en cuanto a la venida de Cristo. El regreso de Cristo será personal y corporal. Y el
El regreso de Cristo se describe en la Biblia prácticamente en dos etapas o en dos clasificaciones. La primera, cuando Cristo viene, pero viene en las nubes para encontrarse con su iglesia antes de la gran tribulación. Pero la otra etapa es su regreso a la tierra después de la tribulación. Y esta venida en estas dos etapas tiene una triple relación. Primero, la relación con la iglesia, con su iglesia. Él vendrá a las nubes para resucitar a los creyentes que han muerto, tomar y transformar a los cristianos vivos para llevar a la iglesia y tener los otros sucesos, tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, etc. La segunda relación es para con Israel, el regreso del Señor, esta es a la tierra, su segunda venida literal a la tierra, tiene como fin cumplir las profecías que hay pendientes del recogimiento del pueblo de Israel bajo el pacto que hizo con David. Hay unas promesas que aún no se han cumplido para Israel y se cumplirán en la segunda venida de Cristo para Israel. Y la tercera relación es para con las naciones gentiles. El regreso de Cristo es a fin de destruir el presente sistema político mundial y vendrá para establecer su reino milenial, reino perfecto sobre los moradores de la tierra. Y para esta segunda venida, Cristo vendrá con la iglesia y la promesa es que nosotros reinaremos con él. ¡Qué consuelo! ¡Qué esperanza la que Pablo da a los hermanos en Tesalónica y la que nos da a nosotros! Lo que nos lleva, hermanos, a practicar nuestro cristianismo, nuestra fe todos los días, en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora que no estamos yendo al templo, al culto, todavía podemos practicar nuestra fe, nuestro cristianismo con nuestra vida pura, santa de vivir, pero también con la esperanza de que sea lo que venga para nosotros, tenemos la promesa de la vida eterna. Entonces, el consuelo y la ayuda del Señor no son solo para el tiempo futuro. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, no solamente están prometidas para el tiempo futuro, cuando Cristo regrese, son también para el hoy, para el presente, cuando hay enfermedad o escasez, persecución, necesidad, angustia, o cuando se necesita todos los aspectos para vivir. Ahí está también el Señor, la promesa y la bendición para nosotros hoy. Confiemos siempre en que Él está con nosotros y que Él provee para nuestras necesidades hoy, pero que también cumplirá las promesas que nos ha dado en la vida eterna. Seamos como el apóstol Pablo, quien nos recuerda que para él el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Gracias al Señor por su palabra y agradecemos su atención. Démosle gracias al Señor con una oración. Pidámosle a Él su ayuda. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestro cuerpo y ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo en santidad y honor para ti. A dar buen testimonio, a edificarnos unos a otros en el amor fraternal, pero a mantener fuerte, viva esta esperanza que tú nos has prometido, la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Tu palabra y tus promesas son para el hoy. Ponemos nuestras necesidades, la situación en la que estamos ahora la ponemos en tus manos. Tú eres suficiente y poderoso, pero también esperamos tus promesas. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga.